Bienvenidos estudiantes universitarios del cuarto curso, carrera Ciencias de la Educación, a la segunda clase virtual. Como profesora de la materia seminario, me place saludarles y desearles éxitos en sus quehaceres cotidianos y que este espacio virtual sea una oportunidad de interacción y aprendizaje con los siguientes temas que vamos a desarrollar. Recursos comunicacionales del mediador, diferentes áreas de aplicación de la mediación y el estudiante como mediador. En la segunda unidad abordaremos la mediación de conflicto en el ámbito escolar. Para eso traje una propuesta para que ustedes puedan observar un video referente al tema. ¿Sobre qué trató el video? ¿Qué es la mediación para ustedes? ¿Por qué es importante la mediación? ¿Cuáles son las herramientas que debe utilizar un buen mediador? ¿Cómo realizar la mediación en una institución educativa? Durante el proceso, ¿qué debe hacer el mediador? Podemos reflexionar sobre la importancia de contar en una institución alumnos mediadores. Cuando se habla de mediación escolar, la variedad de conflictos es muy amplia y compleja a la vez. Y en todos los casos se parte de unos conflictos
que muchas veces no solo afectan a los alumnos, sino también la convivencia de toda la comunidad educativa. De tal forma que la mediación es un proceso cooperativo de resolución de conflictos. La idea es que las partes encuentren una solución a la disputa. La mediación escolar es un método para resolver conflictos que supone un tercer neutral que pueda ayudar a los disputantes de forma cooperativa, de manera tal que pueda resolver el problema que los enfrenta. Recursos comunicacionales del mediador. Entre los recursos comunicacionales del mediador se encuentran las siguientes: preguntas abiertas, cerradas y circulares, el parafraseo y el replanteo, posibilidad que permite modificar las posiciones de las partes, incluyendo otros puntos de vista. Las herramientas para la comunicación es importante destacar. El mediador solo se presta al diálogo con las partes, orientando y acompañando la iniciativa en la solución de su conflicto a través del mismo y utilizando técnicas y herramientas de comunicación, las que intentaré describir a continuación. Es bueno considerar primeramente al diálogo como una herramienta fundamental para subsanar cualquier conflicto. ¿Qué es el diálogo? Es una conversación entre dos o más personas mediante la que se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Es un patrón de interacción en el cual la comprensión y el respeto son objetivos a cumplir. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Luego vienen las preguntas. Una pregunta es una interpelación que se realiza con la intervención de obtener algún tipo de información. Al pronunciar esta interrogación, se espera recibir una respuesta que incluya los datos buscados. Y ahí tenemos las preguntas abiertas. Son las que se utilizan para obtener información. Son aquellas que no pueden ser respondidas por sí o por no. Son formuladas desde la curiosidad para buscar información y son muy útiles en mediación para un primer momento de exploración, para ampliar nuestro campo de trabajo y redefinir el problema. Se inician con las siguientes palabras: ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿de qué modo?, etc. Luego encontramos o tenemos preguntas cerradas. Se utilizan para confirmar datos, para aclarar. Se responden por sí o por no. De tal forma que son aquellas que se contestan, como dije, con sí o por no. Limitan la flexibilidad y el alcance de las respuestas. Y a menudo dirigen la respuesta hacia una dirección particular. ¿Te parece bien la forma como se viste la profesora? Un ejemplo. Es una pregunta cerrada. Luego tenemos las preguntas circulares. Las preguntas circulares son aquellas que se utilizan para sacar
a los disputantes del pensamiento lineal, porque requiere que quien responda piense sobre las relaciones y conexiones. Tiene como finalidad hacer que las partes comprendan la interdependencia entre los elementos que componen el sistema y para poder hacer nuevas conexiones o ampliar el tema. Ejemplo, si usted fuese Mario, ¿cómo se sentiría con lo ocurrido? El siguiente es el parafraseo, el resumen de lo relatado por las partes, donde se remarcan los puntos más importantes del relato y donde existe un reconocimiento de las emociones. Supone escuchar con atención y descubrir los sentimientos que suele haber detrás de la historia que se nos cuenta. Y la forma de cómo practicarla eso, hablando con un tono de voz suave, manifestando interés, inclinando el cuerpo hacia adelante, sonriendo, asintiendo con la cabeza mientras nos explican el problema, haciendo preguntas que aclaren el problema. El parafraseo se utiliza también cuando los mediadores cambian una descalificación o un insulto por el sentimiento que considera que hay detrás. La escucha activa es el espejo del parafraseo. El replanteo o reformulación deja de lado el planteo original y se modifica teniendo en cuenta las necesidades de las partes. Con la reformulación, la persona mediadora da una nueva formulación al relato traído por las partes. Reduce la dureza de lo expresado, neutralizando la carga negativa de lo que se dijo. Puede ser asertiva, transformando en deseo lo que la persona transiten como reproche y emocional, agregando el contenido de la emoción. Diferentes áreas de aplicación de la mediación. Interesante tener en cuenta, porque existen diferentes tipos de mediación conforme dónde y quiénes sean las personas involucradas en los conflictos y los temas que se traten. La variedad de conflictos que se pueden resolver a través de la mediación es muy amplia, derivadas de distintos tipos de relaciones. Analizaremos los distintos tipos de mediación. Tenemos la mediación familiar, es aquella mediación que a cabo ante un conflicto donde las partes implicadas son miembros de la misma familia, quien es lo que no tiene problema familiar que ocurre, ¿verdad?, entre hermanos, entre esposo, esposa. La mediación en conflictos organizacionales también se utiliza para resolver conflictos que aparecen en diferentes áreas de la empresa, un lugar de trabajo con los compañeros, un lugar donde realmente uno está todo el tiempo, en educación puede ser también. Mediación en cárceles también se utiliza para resolver conflictos entre el personal de las cárceles y los prisioneros. Ahí sí hay un cúmulo de problemas, ¿verdad?, a resolver. Mediación comunitaria, también en nuestras comunidades puede aparecer, surgir derivados de las relaciones entre vecinos, por quema de basura, por la poca comunicación entre ambos. Y luego tenemos la mediación escolar, que es nuestro tema que nos permite esclarecer de cómo hacer para que los problemas que pueda ocurrir en el ámbito educativo, resolver. La mediación escolar, ¿qué permite? Permite desarrollar una cultura de paz, ya que enseña a prevenir y afrontar los conflictos
de una manera no violenta. Fomentar y reforzar la buena relación de convivencia entre los centros docentes. Enseñar y gestionar el conflicto ahora y en el futuro. También mejora el clima escolar en las aulas y en los centros docentes. El estudiante como mediador, es importante que se cuente en una institución educativa. ¿Por qué es importante que el estudiante actúe como mediador? Porque los jóvenes hablan el mismo lenguaje y comparten preocupaciones comunes. Los mediadores estudiantes no constituyen una amenaza a los estudiantes, porque no representan a la estructura del poder. No es como la directora o el jefe de disciplina o el profesor, sino ellos tienen esa afinidad de poder compartir sus problemas y resolver. La educación entre pares, los modelos del alumno y ayudante y mediador escolar. Uno de los grandes retos de la educación es preparar a los chicos y chicas para una sociedad cambiante, donde las relaciones interpersonales y los valores de ciudadanía y responsabilidad social y personal son claves necesarias para su vida presente y futura. Los alumnos aprenden a través del currículum oculto los procedimientos y estrategias de la convivencia dentro de grupos heterogéneos que indirectamente les preparan para su inserción en la sociedad en edades maduras. Estas relaciones de amistad y compañerismo entre alumno y los modelos de mediación y de alumno ayudante es a través de la amistad. Los jóvenes aprenden a practicar las habilidades de interacción social que se requieren para mantener relaciones cercanas y así solucionar el conflicto y confiar en el otro. Por ello, la relación de amistad sensibiliza a los jóvenes hacia la necesidad de los otros y favorece la adaptación social. A la vez, ayuda a crear una imagen más ajustada de su propia persona al verse a sí mismos reflejados en la reacción de los otros. Quiero concluir con esto, que mediante la mediación entendemos que los conflictos son inevitables y necesarios. El conflicto es inseparable de la diversidad y de la vida. Donde hay homogeneidad, no hay conflicto, no hay tensión, pero tampoco hay movimiento. El objetivo no es eliminarlos o evitarlos sistemáticamente, sino saber encauzarlos. Lo importante es saber que para que haya crecimiento y maduración de las personas y grupos, son necesarios los mediadores, que ayudan en los conflictos. Son una ocasión de toma de conciencia y cambio. El objetivo principal del mediador es tratar de resolver esos conflictos y encaminarlos para obtener mejoras para cada una de las partes, donde no hay ganadoras y perdedoras, sino todas las personas ganamos. Concluyo con esta frase: gasta tus energías resolviendo problemas y no creando conflictos. Muchas gracias.